Nos acompañan en Mega Noticias a debate Antonio Esteban Pliego, administrador de Recursos Humanos, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Gracias, Antonio. Gracias, Julio, por estar con nosotros esta tarde. Está por terminar el sexenio, Antonio. En materia laboral, ¿está el país, están los trabajadores del país mejor que hace 6 años? Yo digo que no. Yo digo que desafortunadamente la gente sigue buscando mejores esquemas salariales. No nada más hablamos del salario mínimo, sino también hablamos de todo el paquete de prestaciones que la gente hoy está buscando. Y además del paquete salarial, también una condición laboral más, digamos, más digna, ¿no? En donde también ellos puedan aportar su valor humano a las organizaciones. Hablamos de, no sé, fundaciones, patronatos, donde puedan no nada más aportar su conocimiento en la expertise tecnológica, financiera, mercadológica, sino también aportar a la sociedad. Eso es lo que yo considero, Juan Carlos. Sí, Julio, ¿usted qué opina? ¿Está mejor el país en materia laboral? ¿Está igual o está peor? Juan Carlos, buenas tardes a tu importante auditorio. Saludo con mucho respeto al licenciado que me antecede. Debo decirte con profunda preocupación y con gran alarma, el país está peor que nunca, está en el peor momento. El sector empresarial vive la peor época de productividad. El sector empresarial vive la época más difícil en su historia, porque hoy el sector empresarial, al menos este sexenio, se ha visto muy golpeado en la parte económica, en la parte salarial, en la parte de prestaciones. Las reformas laborales, que han sido más de 550 reformas. No olvidemos que esto empezó desde el 2017, todavía en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto. Las reformas han sido diversas, pero esto obedece a una reforma constitucional. Ojo, obedece desde el 2011, aquel 10 de junio de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde obviamente cuestiones e intereses internacionales y obviamente la ratificación y firma del TEMEC con los capítulos correspondientes obligaban a México a adherirse y hacer o impulsar las reformas necesarias a sus leyes federales y a sus leyes secundarias y, claro, las constitucionales providentes en materia de trabajo. El problema es que con el cambio de régimen, la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el aumento constante a los salarios y el empoderamiento donde ha generado confusión, este empoderamiento hacia el sector laboral, pues ha puesto en un predicamento terrible a los que sí pagan impuestos, a los que sí generan empleos, a los que invierten capitales en este país que se llaman empresas, Juan Carlos. En este momento las empresas están sufriendo y ahora sufren otra contribución que es la ilegal, la de la delincuencia organizada. Hoy la extorsión, el derecho de piso, aquellos empresarios pequeños y medianos, hasta los micros, están sufriendo ese tipo de embates. Y eso, si a eso le sumas la incapacidad, la negligencia, la corrupción de las autoridades, la persecución y la constante amenaza de clausura, de sanciones por parte de las visitas de la Secretaría del Trabajo, u obviamente las administrativas, que ponen desde el Seguro Social hasta las de las propias alcaldías. Entonces, hoy los patrones, reitero, micros, pequeños, medianos empresarios están sufriendo. Es un verdadero calvario ser empresario, ser generador de empleo en este país. Es un deporte de alto riesgo, Juan Carlos. Sí, Antonio ahorita nos mencionaba que los trabajadores quisieran mejores esquemas salariales, quisieran encontrar empleos mejor apegados o los más apegados a sus aspiraciones y que cumplan con sus expectativas. Pero en esta administración pues ha habido aumento al salario mínimo como no había pasado en otras administraciones. Se reguló la subcontratación, se ha legislado en materia de derechos laborales a favor de los empleados formales, porque está la parte de los informales que pues no van a entrar a esta lógica. Y sí, con costo, bien dice Julio Jiménez Martínez, con costo al patrón, al empresario. Pero en el caso de los trabajadores, digamos que hay una batería legal distinta a la de hace 6 años. Eso que en el Congreso se ha aprobado, ¿ha mejorado el esquema salarial? ¿Ha mejorado el esquema de trabajo de los empleados mexicanos?
Yo digo que no. O sea, lo que dice el licenciado Julio Jiménez es muy cierto y tristemente es una situación que se vive en el país porque si vemos el 75% del Producto Interno Bruto lo generan las micro, medianas y pequeñas empresas nacionales, porque si vemos, hablamos de las empresas internacionales, pues sí, generan mucha fuente de trabajo, pero el recurso económico pues se va a sus países, ¿no? Yo creo y considero es la forma de saquear ahora la economía de los países y cada día pues hay más empresas que cada mes están pues sustrayendo la riqueza del país de esa forma. Sin embargo, como bien mencionó el licenciado, no se ha dado un apoyo, no nada más en seguridad, ¿no? Hablamos del derecho de piso y todo ese tipo de cosas, sino no se ha dado una seguridad o un respaldo en el que las pymes, ¿no? En el que las pymes puedan verdaderamente proporcionar ese tipo de beneficios que la gente quiere, ¿no? Y eso también los lleva a generar informalidad en cuanto a los salarios, les pagan por fuera, no les dan el seguro social. O sea, tristemente también las empresas pequeñas y medianas nacionales están incurriendo en ese tipo de situaciones por todo esto que ya se ha comentado. Sí, en el caso de las prestaciones laborales que han crecido con costo a los empresarios, entre ellos pues los pequeños, los microempresarios, Julio, ¿cómo debió el gobierno acuerpar o respaldar a estos empresarios? Porque si bien pues es importante que haya un aumento del salario mínimo, como se ha dado en los porcentajes que se ha dado, el asunto que no se ha aprobado todavía, la reducción de la jornada laboral, el aumento de los días de vacaciones, en fin, todas estas situaciones que han mejorado la vida laboral de las personas, pero sin respaldo a quienes deben pagar esas prestaciones, que son los empresarios. ¿Cómo debió el gobierno acuerpar a los empresarios? Juan Carlos, debo decirte que este gobierno no entendió la relación fundamental de la economía nacional con el sector empresarial. Este gobierno llegó con profundos rencores, con traumas, con conflictos personales o con venganzas incluso personales que las tradujo a acciones institucionales afectando al sector empresarial. Lejos de generar un programa fiscal, una gran reforma tributaria donde se aumentara la base de contribuyentes, donde aumentara la recaudación, aumentando efectivamente mayor número de contribuyentes y no los mismos poquitos que seguimos siendo cautivos, quererle sacar más sangre, quererle sacar más agua, quererle sacar más recursos debajo de las piedras. Y la verdad es que el sector empresarial pues no recibe ni estímulos, ni apoyos, ni subsidios, ni ninguna clase de programa por parte del gobierno. Lejos de apoyarlo, lejos de fomentar la creación de nuevas empresas formales, lejos de impulsar el emprendedurismo, lejos de desarrollar nuevas tecnologías y apoyar con ello nuevas empresas, o estimular en su momento la llegada de nuevos empresarios extranjeros con nuevas tecnologías que pudieran facilitar el desarrollo, la creación y el fomento de empleos, y con ello fortalecer la parte empresarial y, claro, desarrollar la creación de empleos productivos bien pagados. Y obviamente entender la relación entre los mercados internacionales, la capacidad de compra, el poder adquisitivo, y no pasársela creyendo que con aumentarles el salario les mejoraba la vida. Pues no, fue un gran engaño. A los trabajadores, a los obreros, los empoderó con importantes y rimbombantes reformas diciéndoles: te pago más, el patrón tiene que aumentarte el salario, el patrón tiene que pagarte más, y ahora con las reformas a las prestaciones tiene que darte vacaciones dignas, y tiene que darte la ley silla, ponerte una silla para que estés cómodamente sentado durante tu jornada de trabajo. Y así se le ha pasado vendiéndole favores a los trabajadores cuando no les ha mejorado las condiciones de vida. No ha estimulado al empresario, no ha apoyado el crecimiento de la economía. La inflación está en más del 30% acumulada. Tenemos terribles cifras de desempleo. La gente, como bien refería el especialista, a quien reconozco su amplia experiencia que me antecede, la verdad es que hay que reconocerlo. Los empleados el día de hoy sufren problemas de desempleo, sufren porque no hay empleo digno, no hay un pago remunerador, y digo remunerador, que realmente pague y que este sueldo sea de acuerdo
a la realidad del poder adquisitivo que necesita un mexicano. La canasta básica ya no se cubre con el salario mínimo que hoy le está dando Andrés Manuel López Obrador. Permite compartirte alguna cifra, no me van a dejar mentir, más de 123% aumenta el salario desde 2019 a 2024, y bueno, pasó de 88 pesos salario diario a más de 249 pesos salario diario, pero con eso no le mejoras la condición de vida a nadie. Estás incluso complicándole la operación, estás aumentándole la carga administrativa, económica, financiera, y ahora hasta en materia de seguridad social a los patrones, pero eso no lo entienden los trabajadores. Los trabajadores están prácticamente empoderados y con el afán de supervisar, denunciar a las empresas y que sí, la autoridad los sancione, sí, que la autoridad los multe, sí, porque ahora lo voy a acusar con la Secretaría del Trabajo para que los sancione. Han hecho una confusión y ahora resulta que los trabajadores son el peor enemigo de los patrones, de los que les dan trabajo, de los empresarios. Y esto es terrible en la relación laboral que hoy se vive en nuestro país, porque además hay muchos empleados que ya no quieren trabajar, Juan Carlos, no me van a dejar mentir, amable auditorio. Muchos hoy quieren trabajar menos y ganar más. Y por eso está cocinándose. Y la ha detenido Carlos Slim la reforma a la reducción de la jornada de trabajo, porque obviamente los obreros o los trabajadores quieren que se les pague más y quieren trabajar menos horas a la semana. Eso va a impactar directamente en la productividad, va a afectar la competitividad y va a dañar seriamente a los empresarios que en este país, reitero, realizan una actividad verdaderamente valiente. Y esto es algo que vale la pena analizar y denunciar, Juan Carlos. Sí, Julio, ¿cómo explicar la tasa de desempleo? Me dice que hay mucho desempleo en el país, pero la tasa es del 2.5% de la población económicamente activa. Es una tasa baja en comparación con otros países. Si me lo permites, el problema es que, como todo, el gobierno está manipulando cifras, obviamente está controlando porcentajes fantasma en la realidad laboral, en la condición de trabajo. Al día de hoy, las fuentes de empleo productivo, y dije productivo, a ver, empresas privadas, evidentemente, tienen oferta laboral. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. La gente pone condiciones de todo tiempo, de toda circunstancia, y dice, no me conviene. Y no se contratan o andan de empresa en empresa buscando mejores condiciones o sentando precedentes para demandar a las empresas. Por eso hay gente que trabaja 1, 2, 3 meses y cambia de empleo. Por eso la tasa es tan baja. Por eso no hay un desempleo de más de 6 meses. La gente anda brincando de empresa en empresa y, como muestra un botón, empresas de limpieza, empresas de seguridad privada, empresas de administración inmobiliaria. Ahí das cuenta cómo la población flotante laboralmente hablando es recurrente. Por eso la tasa fantasma de un desempleo mínimo es la que está cacareando Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, cuando en la realidad muchos trabajadores profesionales, gente con experiencia probada, con trayectoria seria y además profesional, les quieren pagar 3 pesos por su experiencia laboral. Porque además el problema es que ahora aquellos que exigen un salario digno, de acuerdo a su trayectoria y a su currículum, no se los quieren pagar. Ese es otro problema que ahora se ha generado, Juan Carlos. Aunque es dato del INEGI, no es del presidente. El dato del desempleo es la tasa que saca. Sí. Claro, es lo oficial. Sí. Bueno, también, vamos a continuar con más de esta conversación. Ahorita regresamos con usted, si me permite. Antonio, estamos en Mega Noticias hablando sobre la situación del empleo en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. El gobierno saliente promovió el aumento al salario mínimo, lo que a decir de la autoridad ha permitido reducir la pobreza laboral y que las familias puedan comprar sin problemas la canasta básica. Este trabajo es para ahorrar, o sea, para ahorrar y ustedes que puedan invertirlo, ya sea en una casa, o sea, pues cada quien tiene planes diferentes, ¿no? Entonces, en una casa, en un carro, en algo que ustedes quieran, porque básicamente el sueldo es para ti. En el primer trimestre de 2024, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó una reducción en los niveles de pobreza laboral en México como consecuencia del incremento progresivo del salario mínimo. Según Coneval, esto significa que en México cada vez más personas pueden adquirir los bienes de la canasta básica con el salario que perciben, lo que reduce también los niveles de pobreza en el país. El ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 7.2% al pasar de 3,058.60 pesos a 3,277.58 entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Ha habido una activación del mercado interno. También ha sido evidente que ha sido uno de los factores que ha contribuido a la reducción de la pobreza, según los datos que ha mostrado Coneval. En lo que va del actual gobierno, el salario mínimo pasó de 85.77 pesos diarios a 193.01, un incremento de 125%. En 2018, una persona trabajadora ganaba en promedio 2,650 pesos mensuales y para este año las percepciones mínimas ascendieron a 7,468 pesos mensuales en promedio. El aumento en términos de poder de compra anda por ahí del 100%, casi se ha incrementado casi al doble en términos reales. Y aún así está muy por debajo de lo que teníamos a principios de los 80s. Además de generar una mayor capacidad de compra, este incremento salarial también ha beneficiado otros sectores de la economía, como el acceso al crédito. Mancomunar ingresos es algo que puede ayudar a que tengan el alcance para la propiedad que están buscando. Y obviamente el salario, el poder tener este incremento en tu cotización, pues ayuda a que puedas tener un alcance mayor a un crédito. Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en Mega Noticias, con nosotros Julio Jiménez Martínez y Antonio Esteban Pliego. Me quedé con usted, Antonio, quería comentar algo sobre la última intervención que tuvo Julio. Sí, muchas gracias. Bueno, también tenemos que reconocer que pospandemia o en el periodo de la pandemia hubo muchos cambios estructurales en la cuestión de la forma de trabajar. Entonces, aunque hubo cambios estructurales en la forma de trabajar, muchos líderes y empresarios no se han adaptado todavía al 100% de tener teletrabajo, de tener opciones de trabajos remotos, de trabajos híbridos, pero los empleados sí se han adaptado a esa situación y ellos han visto en ciudades tan grandes como Guadalajara, Monterrey, México, que son conflictivas en la cuestión del tráfico, que es mucho más económico quedarme en mi casa trabajando, produciendo, digamos a lo mejor en el área administrativa, en el área del e-business, el e-commerce, y que no nada más es para empresas nacionales. Hoy la gente está buscando oportunidades en empresas globales, en empresas que pueden estar en Canadá, que pueden estar en Alemania, que pueden estar en Inglaterra, porque yo ya no necesito estar en una ubicación física para ser productivo y para dar resultados. Entonces, si nos vamos a las pequeñas y medianas empresas nacionales, a ellas les está costando mucho trabajo romper esos paradigmas de tener a la persona dentro de una oficina, dentro de sus establecimientos. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo administrativo y en lugar de reducir ese costo administrativo en la organización y dejar que el empleado trabaje mejor desde su casa, forzosamente lo quieren tener ahí. Y por eso le han exigido al gobierno que haga el sistema híbrido en donde el 60% pasen en una oficina y el 30% pasen en su casa. ¿Por qué? Pues porque el liderazgo en México no se ha sabido adaptar
no todo, pero sí gran parte no se ha sabido adaptar a esta nueva forma de trabajo, se ha adelantado a su época, ¿no? Y tienen que ellos que buscar la manera de empezar a invertir dinero en tecnología desde el hogar, en tecnología telefónica, en ese tipo de cosas que de repente les cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es donde el sector empresarial tiene que hacer cambios significativos, Juan Carlos. Sí, estamos conversando, Julio, del sector formal de la economía, es decir, de los empleos que tienen prestaciones, que tienen jornada laboral, que tienen seguridad social, pero hay un enorme porcentaje de personas que están ocupadas efectivamente, por eso la tasa de desempleo viene pues baja, la tasa de ocupación y empleo, así se llama, tasa de ocupación y empleo, viene muy baja en México porque pues un gran porcentaje está ocupado, o sea, está trabajando en la informalidad, pero está ocupado y trabajando en la informalidad, pero no es beneficiario de todas estas prestaciones y de todas estas reformas que en materia laboral se han aprobado en los últimos años. ¿Qué tan sano es que una economía tenga un porcentaje tan alto de informalidad? Juan Carlos, debo decirte que la tasa de informalidad en este país es terrible, afecta directamente a la economía, daña y genera competencia desleal al sector empresarial. La informalidad es un nicho de negocio de mercado negro. La informalidad, la economía informal, la que no paga impuestos, la que no está monitoreada, la que no está regulada, la que no paga prestaciones y que desafortunadamente, al menos en este país, es la más fomentada, es la más, yo diría, objeto de complicidad de muchas autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque ahí todos juegan y todos se benefician de esa economía subterránea, en que en México es una realidad terriblemente, donde caen todas las mercancías de contrabando que no pagan impuestos por la internación definitiva, donde llegan todas las mercancías pues de dudosa procedencia, que son objeto de diversos delitos de robo en las autopistas, víctimas del atraco a los transportistas, donde caen toda la piratería, toda la reproducción ilegal, violentando derechos de marca, derechos de autor, propiedad intelectual, todo este tipo de mercado negro, esta economía informal que, reitero, afecta directamente a la economía del país, que no paga, que no forman parte del universo de contribuyentes, son competencias desleales de los que sí están pagando, obviamente, mes tras mes, bimestre tras bimestre, año con año, todas y cada una de sus obligaciones administrativas, de seguridad social, tributarias y las que se generan consecuencia de las prestaciones laborales. Y evidentemente, pues no hay manera de competir. No hay forma en la que, pues evidentemente, tengas una competencia correcta con un mercado informal que en la puerta de tu negocio, en la puerta de tu tienda, en la puerta de tu empresa, tengas una bodega de mercancía china que entró de contrabando, que está inundando el mercado de consumo y que te genera una competencia desleal. Y que además, hoy, debo decir algo, Juan Carlos, y algo que no me va a dejar mentir, señor licenciado don Eduardo. Hoy, desafortunadamente, muchos empresarios están transitando del modelo de mercado de productor nacional al modelo de mercado de solo importador y distribuidor. Mucho sector de la industria textil prácticamente en México desapareció con la entrada de productos de origen asiático. Los países del Pacífico asiático han inundado con sus productos, y el diablo, ahorita nada más estoy ejemplificando el sector industrial, pero le han generado un gran daño terrible a sectores productivos de nuestro país. Y te pongo otro ejemplo, el calzado. El calzado de origen asiático, de obviamente competencia imposible de alcanzar. Y esto afecta a la economía. Y muchos de estos productos hoy son comercializados en la economía informal, Juan Carlos. Y esto es algo que daña directamente a la economía. Sí. Y si a eso le sumas que el sector formal tiene que cumplir con normas como la 037, la 035 y todas las nuevas normas vigentes y las nuevas prestaciones, pues ahí te platico cómo está el tema de generación de empleo productivo. Sí, 55% de la población económicamente activa en nuestro país está en la informalidad, el otro, pues obviamente el 45% está en la formalidad, es decir, son más los empleos informales o los espacios informales que los formales, de acuerdo con los datos que están a disposición. Antonio Esteban Pliego, esta serie de reformas laborales han ayudado, han fomentado a disminuir la informalidad laboral? Yo creo que no, Juan Carlos, y este es un fenómeno que no está sucediendo en este sexenio, ¿no?
Yo recuerdo desde que yo era niño los famosos falluqueros, no existía a lo mejor el producto chino, pero venía mucho producto de Estados Unidos, en donde cruzaban la frontera en Matamoros, en Bronzeville, en McAllen, o se iban a Belice y traían todos ese tipo de productos informales a México, y la informalidad de la venta de ese tipo de comercio, pues ha existido desde que yo tendría 12 años. A lo mejor hoy se ha incrementado un poco más por la población que busca mejores productos a menor precio, que desafortunadamente crearon un monstruo las grandes corporaciones y los grandes gobiernos como los norteamericanos, los alemanes y algunos otros canadienses, en mandar toda su tecnología a China, en donde no les estaban cobrando absolutamente nada. Pero ¿qué fueron lo que hicieron los chinos? Pues agarrar toda esa tecnología y empezar a generar y a crear productos de mucho mayor calidad a un bajo costo, porque son maestros de la piratería. Y entonces hoy te compras un producto chino que ya no se te acaba en un mes, que ya te dura bastante tiempo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha fomentado más la informalidad en nuestro país, y yo creo que en varias partes del mundo, no nada más en México, aunque estamos hablando en específico de la economía en México, ¿no? Sí, parte de la reforma laboral durante esta administración, Julio, ha sido la parte de los derechos de los trabajadores, de las situaciones cuando hay una demanda laboral por despido, hay alguna inconformidad por parte del trabajador. Se legisló para que los procesos fueran más rápidos para el trabajador y no tan onerosos para el patrón. ¿Cómo está la situación real, Julio? Mira, la verdad es que la implementación de la reforma laboral, y te lo digo con conocimiento de causa, para los nuevos tribunales de justicia laboral, su implementación ha sido muy paulatina, no hay recursos. La verdad es que están faltando mucho al cumplimiento estricto de la reforma. La verdad es que, bueno, si hablamos de la temporalidad, un año de salarios caídos, que era lo que beneficiaba antes de la reforma a los trabajadores, porque había juicios que tardaban 7, 8 años y también beneficiaba al abogado, la verdad. Hoy pues hablamos nada más de un año de salarios caídos y hablamos de prestaciones, evidentemente, pero sin lugar a dudas, debo decirte algo, no es solo la reforma, sino su implementación ante las autoridades, los nuevos tribunales de justicia laboral, que a nivel nacional vienen a sustituir a las desaparecidas juntas de conciliación. La verdad es que no han adoptado, no han capacitado, no han profesionalizado a los operadores de estos nuevos tribunales, de esta reforma. En el interior de la República, con mucha pena, debo decirte que hay muchos operadores que no están actualizados de acuerdo a las nuevas disposiciones de la reforma en materia de justicia laboral y de acuerdo a los nuevos procesos de ofrecimiento de pruebas, la etapa conciliatoria. No, porque además no hay condiciones, no hay recursos. La austeridad republicana también les impactó a ellos y bueno, como lo que decía don Eduardo, también hay que reconocerlo, la pandemia afectó la institucionalidad, pero también la impartición de justicia. Afectó la economía, pero también afectó obviamente los derechos de los trabajadores que tenían juicios pendientes, y eso retrasó, y hoy tenemos un rezago terrible. Rezago, te lo digo en serio, las audiencias terribles, y eso de que hoy es mucho más rápido y mucho más eficiente, pues no necesariamente, porque evidentemente las agendas en materia de justicia laboral siguen siendo un objeto de la burocracia en materia de trabajo, de la burocracia institucional y, claro, de la falta de recursos económicos producto de la pobreza franciscana o de la austeridad republicana, como pretendamos ver. Pero si esto me lo permites, todavía sumarle que en materia de trabajo hoy pueden denunciar al patrón porque ya pueden calificarlo como trata de personas, el hecho de la jornada extraordinaria. Imagínate nomás cómo tienen ahora a los patrones. Si le solicita a un trabajador que se quede en temporada navideña o en temporada de alto porcentaje de trabajo, que se quede más horas a trabajar, no, pues ahora ya todo es trata de personas, ya esto es explotación laboral. Entonces, bueno, la verdad es que ahora el patrón en todas las condiciones puede ser objeto de demandas, de denuncias penales y le pueden calificar diversos delitos. Ahora, la verdad es que te debo decir algo, Juan Carlos, para mi gremio, para el de los abogados en materia laboral, han aumentado el trabajo, ha aumentado significativamente el trabajo, pero no por parte de los trabajadores, sino por parte de los empresarios. Hoy muchos de nosotros somos abogados de los empresarios, porque hoy tenemos que estar supervisando todo,
desde la renovación del REPSE, que hoy estamos precisamente en este año, nos tocó renovación del REPSE, hasta checar, verificar los nuevos contratos, verificar la revisión contractual con los sindicatos, estar pendientes de todas las nuevas disposiciones en materia de trabajo, y ahora tenemos más trabajo gracias a la reforma, no con los trabajadores, pero sí con los patrones. Juan Carlos. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. 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 Estamos ya en la parte final de este espacio Mega Noticias Debate con Antonio Esteban Pliego, con Julio Jiménez Martínez. Antonio, a manera de conclusión, viene una nueva administración, un cambio de gobierno a partir del 1 de octubre. De hecho, ya hay un perfil para la Secretaría del Trabajo. También hay un perfil ya nombrado por la presidenta electa para la Secretaría de Economía. Pero en un minuto y a manera de conclusión, ¿qué esperar de la siguiente administración en materia laboral? Siendo positivos, yo creo que hay grandes esperanzas para mejorar las condiciones laborales en México. Si hacen una buena alianza, insistiré, ahora que también vienen elecciones estadounidenses el 5 de noviembre, con el nuevo presidente que llegue a estar, si es mujer, si es hombre, yo creo que bajo mi perspectiva, la licenciada Claudia Sheinbaum tiene pues un gran reto que cumplir con los mexicanos, y pienso que va a ser bueno. Lo que necesitamos es que todos nos pongamos en esa sintonía, ¿sí? Que busquemos mejorar las reformas, que le bajemos a la corrupción, porque tristemente la corrupción no nada más es del gobierno, sino también de las empresas, como ya decía el licenciado Julio Jiménez, que estoy buscando abogados para que me protejan por si me demandan, ¿no? Pero si yo les doy unas condiciones óptimas a los empleados, más que el salario, y les doy ciertos beneficios que pueden ser también beneficios fiscales, Juan Carlos, México es un país inmensamente rico, con gente muy valiosa, con gente muy capaz, muy inteligente, y estamos mal aprovechados. Espero que esto cambie en la mente de cada uno de nosotros. Sí, en un minuto, Julio Jiménez, una conclusión, ¿qué esperar del siguiente gobierno en materia laboral? Comparto la opinión del señor licenciado don Antonio Esteban Pliego.
Creo que hay un gran reto para la doctora Claudia Sheinbaum. Esperamos con mucho optimismo que haya un entendimiento, que haya un acuerdo con los sectores productivos del país, que vea el ejercicio del poder como eso, como el ejercicio del gobierno, pero el gobierno para todos los mexicanos, y que, claro, atienda los retos, los pendientes, los incendios que le deja Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, que realmente escuche y atienda a los sectores productivos de este país. Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Julio. Gracias, Antonio. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.